tardes a todos. Vamos a continuar con nuestro retiro, distinto del que hacemos todos los años, pero no menos fecundo seguramente. Empezamos un bloque nuevo esta tarde que nos va a ocupar la charla de ahora, el rato de oración que van a tener ustedes a partir de esta charla de una nueva parábola de Jesús en el capítulo 13 de San Mateo. Continuamos después con la Eucaristía. Van a ver que coincide también con un evangelio de San Mateo y otra parábola, para terminar haciendo una recapitulación del día con la hora santa a las 20 horas. Así que los invitamos a continuar con entusiasmo, a abrirnos al Espíritu Santo una vez más. Vamos a hacerlo ahora junto con esta oración cantada, donde nos descubrimos necesitados de la vida del Señor. Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Bueno, le pedimos al Espíritu ahora que derrame su vida, la vida de Jesús, en nuestro corazón, para que podamos ser dóciles, para que estemos abiertos a lo que el Señor quiera decirnos, por donde Él quiera guiarnos. Nos encomendamos a María en este día, donde la reconocemos a ella como mediadora de todas las gracias, y cuando empezamos este mes tan lindo, el mes de María, dedicado a honrarla especialmente a nuestra Madre. Recemos entonces juntos al Espíritu y a María. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Reparte tus 7 dones según la fe de tus hijos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. María, mediadora de todas las gracias, ruega por nosotros. Bien, vamos a continuar con el capítulo 13 de San Mateo, como escuchaban recién, acercándonos a otra parábola que nos va a plantear varios temas posibles para nuestra oración de la tarde. Siempre recuerden que no es necesario, más allá de los textos, de las propuestas de oración que les dejemos, abarcar todo lo que nosotros le planteamos son simplemente guías para el encuentro con el Señor. Entonces, al que le aproveche quedarse en algún punto, no se apure por seguir adelante. Como les decíamos en el texto que le entregamos en la semana, antes de empezar este retiro, ¿no? San Ignacio decía: no el mucho saber satisface el alma, sino saborear las cosas de Dios. Entonces, saboreemos aquellas cosas donde el Señor quiera llevarnos a gustar, a saborear. Bien, vamos a empezar con la parábola que continúa, la que vino con el Padre Francisco a la mañana, la parábola famosa del sembrador y su catequesis. Bien, en el versículo 24 comienza la famosa parábola de la cizaña. Esta parábola, a una breve introducción antes de leerla, tiene 2 partes muy definidas. Ambas están separadas por otras 2 parábolas, la del grano de mostaza y la parábola de la levadura, que señalan distintos aspectos del reino de Dios, del reino de los cielos. Estas 2 partes, una parte más general y una catequesis que va a tener Jesús, vamos a tomarlas juntas, pero haciendo primero un corte. ¿Qué quiero decirles con esto? Con el Padre Andrés, ustedes vieron también los versículos 34 y 35,
el Señor que habla a través de parábolas. Él nos introdujo ayer a la noche en la catequesis sobre por qué Jesús hablaba en parábolas y nos dejó algunos temas para la oración. Bien, nosotros ahora directamente vamos a ver estas dos partes. La primera le vamos a poner como título la narración de Jesús, de la parábola de la cizaña, del versículo 24 al 30. Y la segunda parte, supuesto este corte que les marcaba recién, la catequesis de Jesús, versículos 36 al 43. Veamos notas distintas que tienen estas dos partes. Si prestamos atención, lo digo antes para que nos ayude después a la comprensión del texto, van a ver cómo esta primera sección de la parábola de la cizaña ocurre, como las anteriores parábolas, a orillas del lago de Galilea. Jesús, subido todavía a la barca, a una distancia le enseña a esa multitud que desde la orilla lo escucha, está atenta a cada una de esas palabras llenas de fuerza y de autoridad de Jesús. La segunda parte ocurre en un escenario y en un marco mucho más intimista. Por un lado, lo vemos a Jesús ya que vuelve a la casa, no se sabe qué casa es, algunos dicen que la casa de Pedro, de Simón Pedro, y Jesús se encuentra ya solo con sus discípulos. A ellos les hace, en ese marco más reducido y de intimidad, la catequesis, la explicación de la parábola. Bien, veamos entonces una lectura primera y vamos a desmenuzar los protagonistas de esta parábola. Todo nos va a ayudar para la oración. Leo a partir del versículo 24 del capítulo 13 de San Mateo. Les propuso otra parábola. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras todos dormían, vino su enemigo, sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Cuando creció el trigo y aparecieron las espigas, también apareció la cizaña. Los peones fueron a ver entonces al propietario y le dijeron: Señor, ¿no habías sembrado buena semilla en tu campo? ¿Cómo es que ahora hay cizaña en él? Él les respondió: esto lo ha hecho algún enemigo. Los peones replicaron: ¿quieres que vayamos a arrancarla? No, les dijo el dueño, porque al arrancar la cizaña corren el peligro de arrancar también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. Y entonces diré a los cosechadores: arranquen primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, y luego recojan el trigo en mi granero. Sin recurrir a la catequesis, os animo a que hablemos de los protagonistas. Simplemente los nombro, a veces en alguno pongo algún detalle más, pero me detengo simplemente a enumerarlos. Apenas comienza la parábola, se nos habla de el campo, se nos menciona a la buena semilla, que la identificamos con el trigo, la buena semilla / trigo. Hablamos del sembrador. En contraposición tenemos al enemigo, a la cizaña. Tenemos también al propietario del campo. Aparecen los peones y se menciona a quienes van a ser después los cosechadores.
y otro protagonista muy importante, que es la cosecha. Bien, ahora vamos a continuar leyendo la segunda parte, la catequesis que hace Jesús a partir del versículo 36. Tengan en cuenta que a la personificación que hace Jesús, nosotros por extensión vamos a darles a ellos otros rostros simbólicos que pretendo nos ayuden también al próximo rato de oración. Versículo 36 entonces, explicación de la parábola de la cizaña. Entonces, dejando a la multitud, Jesús regresó a la casa. Sus discípulos se acercaron y le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Él les respondió: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los que pertenecen al reino. La cizaña son los que pertenecen al maligno. Y el enemigo que la siembra es el demonio. La cosecha es el fin del mundo y los cosechadores son los ángeles. Así como se arranca la cizaña y se la quema en el fuego, de la misma manera sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y estos quitarán de su reino todos los escándalos y a los que hicieron el mal, y los arrojarán en el horno ardiente. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Aparece el Padre. El que tenga oídos, que oiga. Bien, repasamos la interpretación de Jesús y por extensión los rostros que le vamos a adjudicar nosotros. El campo. Jesús habla del mundo. Nosotros por extensión también nos vamos a referir al corazón del hombre, a nuestros corazones. El sembrador es el Hijo del Hombre, es decir, Jesús. La buena semilla, tomémosla como los dones sembrados por Jesús en nuestros corazones. Las buenas acciones. Ahora la contracara, la cizaña. Dice Jesús, son los que pertenecen al maligno. Y nosotros vamos a darle la interpretación también del mal. La cizaña es el mal en sus distintas realidades y situaciones. Realidades, por un lado, pero también las situaciones. El propietario, Dios, nuestro Padre. Al final, por eso mencioné eso. El enemigo, el demonio, el mal espíritu. Los peones vamos a ser nosotros. No se le da ninguna personificación de parte de Jesús. Nosotros lo vamos a hacer ser cada uno de nosotros esta tarde. Los cosechadores son los ángeles enviados por el Hijo del Hombre. Y atento a este final, la cosecha, el fin del mundo. Y acá también quiero detenerme en un protagonista oculto, por extensión a la cosecha, al tiempo de la cosecha. Vamos a hablar del tiempo y de los tiempos. Bien, vamos a empezar poniéndole un título general a esta primera parte. Fíjense que arranca la parábola teniendo en cuenta la narración anterior. Para nosotros es la parábola del sembrador. Tengámosla presente, no lo olvidemos porque nos va a ayudar a esta meditación. Veían con el Padre Francisco cómo en el campo del mundo
hay terrenos más o menos buenos, más o menos aptos para la semilla. Hay también semillas buenas, semillas mediocres y hay malas semillas. Y también hay cizaña. Si a la mañana ustedes rezaban viendo que las semillas de las palabras del Señor a veces producían frutos del 100, del 60 o del 30, fíjense cómo otras veces las palabras que decía Jesús producían reacciones completamente distintas en el corazón, en el campo de los corazones de los hombres. ¿Cuántas veces Jesús experimentó rechazos? ¿Cuántas veces el Señor se encontró con agresiones? ¿Cuántas veces se burlaron del Señor? ¿Cuántas veces también hubo indiferencia, frialdad, desconfianza? Bien, ¿por qué digo esto? Porque nos vamos a poner de frente a uno de los temas que se presenta en esta parábola y que yo les propongo tener en cuenta en este segundo bloque, que es el tema del mal. ¿Por qué existe en el mundo la cizaña? Misterio y drama del mal en el mundo, en el hombre, en nuestros corazones. Los versículos primeros 25 y 26 nos plantean de lleno este drama. Una vez que aparecen los protagonistas, enseguida el versículo 25 va a decirnos: mientras todos dormían, vino su enemigo, sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Atentos a esto, ¿no? ¿Qué detalle importante se menciona acá? Mientras todos dormían. Fíjense cómo acá hay un ritmo, un tiempo interno en la parábola, en la narración de Jesús, que nos descubre una actitud interior que quiero marcar. Fíjense cómo el texto se cuida de decir: era de noche, era al amanecer, con las primeras luces del día. En ningún momento se señala alguno de estos tiempos concretos, reales, pero sí señala el sueño de todos para mostrarnos que algo no estaba bien, por el cual el enemigo pudo llegarse hasta el campo, pudo entrar en el campo y sembrar cizaña en medio del trigo. Repito, hay un tiempo interno marcado por esa frase maravillosa: mientras todos dormían, el enemigo pudo entrar. No había nadie vigilando, no había nadie despierto, no había nadie cuidando. Por lo tanto, el enemigo aprovecha la oportunidad. Primera reflexión, y tómenlo como primer punto para la oración. Vivimos en un mundo bueno, obra de Dios, un mundo maravilloso, pero donde existe también el mal. Tenemos en nuestro corazón una realidad. Conviven la buena semilla y la mala semilla. Convive el trigo y convive la cizaña.
Nosotros, desde el comienzo de nuestra existencia, desde el momento en que nos regalaron el don de la fe a través del bautismo, el ser nada menos que hijos de Dios, nuestro Padre, nuestro propietario Dios, que nos creó únicos, que nos hizo a cada uno distintos, irrepetibles, también nos dejó una misión, que por lo tanto, porque somos únicos e irrepetibles, también va a ser una misión reservada a cada uno de nosotros. Evidentemente, para poder llevar adelante esa misión, el Señor a lo largo de nuestra vida nos sigue regalando buenas semillas, que son la cantidad de dones que el Señor va poniendo en nosotros y delante nuestro, delante de nosotros, para que los tomemos, para que los aceptemos, para que los hagamos rendir fruto. Todo eso son semillas que existen en el campo de nuestros corazones, que a veces van a dar frutos del 100, otras del 60, otras del 30. A veces nuestro terreno está más fértil, a veces nuestro terreno está más rocoso y a veces nuestro terreno también deja que crezca la cizaña, la mala semilla. Y acá es donde aparece el enemigo, el misterioso enemigo de la parábola, al que Jesús lo identifica con el demonio. También él actúa y tiene una gran fuerza, y tiene una fuerza que no podemos negar a ninguno de nosotros, que es seductora, que es atrapante. Él también tiene semillas que quiere dejar en nuestro corazón. Semillas que lo que quieren hacer es destruir nuestro terreno, desviarnos de la misión para la cual el Señor nos quiere, para la cual el Señor nos reserva. Y este demonio, en la parábola, fíjense cómo entra mientras nosotros dormimos. Es decir, cuando nosotros nos descuidamos, le damos lugar, cuando nosotros dejamos de estar vigilantes. ¿Cuáles son las actitudes? Vamos ahora a dar un paso más. ¿Cuáles son las actitudes frente a la realidad esta? Hay un campo, nuestro corazón, hay buena semilla y aparece también la cizaña. ¿Cuáles son las posibles actitudes del hombre? Vamos a hablar de tres. Primera actitud, título, escapar. Segunda actitud, dudar. Tercera actitud, vengar. Vamos a llamarla así. Primera actitud, tan antigua y tan nueva. No despertarnos del sueño. No mirar la cizaña. Encerrarnos en el ensueño de un mundo que lo terminamos armando cada vez más a nuestro gusto, a nuestra medida, y acabamos dormidos estando despiertos. Me escapo, no quiero ver el mal. ¿Para qué? ¿Por qué es necesario ponerme de frente al mal? Segunda actitud, dudar. Y fíjense cómo esta actitud está perfectamente graficada en el versículo 27. Aparecen los peones y lo van a ver al propietario. Y le dicen, leo, Señor, ¿no habías sembrado buena semilla en tu campo? ¿Cómo es que ahora hay cizaña en él? Lo primero que hacen los peones es dudar del propietario. Ponen la duda en el otro. Es decir, este dueño no habrá sembrado semillas de segunda. ¿No se habrá olvidado de limpiar la semilla y había mezcladas
semillas de cizaña. Evidentemente, hay una lógica en la duda. Ellos constatan una realidad del campo, pero el problema lo ponen afuera. No se hacen cargo de que tal vez como peones se durmieron, no estuvieron atentos, no cuidaron el campo. Se les pasó que entró el enemigo. Bien, reinterpretamos las preguntas de los peones y llegamos a preguntas tan antiguas otra vez y tan nuevas. Leo algunas. ¿Por qué Dios permite que triunfe el mal en el mundo? ¿Por qué Dios permite la guerra, la muerte de inocentes? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento y el castigo de los buenos? ¿Por qué hay catástrofes en la naturaleza, terremotos, tsunamis? No decimos que Dios es bueno. Y entonces, ¿por qué triunfa el mal? ¿Por qué el mal tiene tanta fuerza? Tercera actitud, vengar. Y acá también volvemos a la parábola y al versículo que sigue. En el 28, a la respuesta del propietario que encuentra evidentemente al culpable, al enemigo que se coló mientras todos dormían, enseguida viene la réplica de los peones. Pasaron de la duda a qué. ¿Quieres que vayamos a arrancarla? A la venganza, o llamémosla la justicia en mano propia. Se enojan, pasaron de la duda a la santa ira, digamos así, y quieren que el propietario los ayude en la decisión de acabar con la cizaña, que en definitiva a veces es esa mentirosa justicia por mano propia. Nos tentamos, como los peones, a querer arrancar con nuestros criterios y con nuestros medios el mal que hay en los demás, el mal en el campo del mundo y el mal en nuestros corazones. Una mala pedagogía también para con nosotros mismos, sin dejarle lugar a Dios. ¿Quieres que vayamos a arrancarla nosotros? Y acá aparece la actitud de Dios, dibujada en el propietario. Versículos 29 y 30. No les dijo el dueño, porque al arrancar la cizaña, corren el peligro de arrancar también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. Entonces diré a los cosechadores: arranquen primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, y luego recojan el trigo en mi granero. Y acá entramos en otro tema misterioso, maravilloso que plantea esta parábola. Si el mal es uno de esos grandes interrogantes que nos golpean siempre a los hombres, en todas estas preguntas y otras más que cada uno de ustedes podrá tener a partir de las que dije, aparece el misterioso juego de la libertad del hombre y del Señor. Lo digo un poco irónicamente, Dios juega el partido de la libertad del hombre. Nos creó libres y entró a jugar el partido de la libertad del hombre. Y juega ese partido, respetando la libertad. Pero también aparece otro gran tema, el tema de la paciencia del propietario. Nada que ver
con la ira santa, el vengar de los peores. La paciencia del propietario que no tiene nada de escape, no tiene nada de venganza, pero tiene una sabiduría maravillosa. El propietario, Dios, sabe que una cosa es la cizaña y el trigo, pero también sabe que el trigo y la cizaña están mezclados en el mundo. Y por eso le interesa, primero que nada y antes que todo, que no se pierda ninguna espiga, ningún brote vaya a ser destruido imprudentemente, precipitadamente, pretendiendo acabar por mano propia. Ninguna espiga de trigo Dios quiere que se pierda. Y a diferencia de la naturaleza, y acá sí hay otro campo, que es el campo del corazón humano, si el trigo es trigo y la cizaña es cizaña, en el corazón del hombre no. Hay mucha cizaña que puede convertirse, por obra de Dios, en brotes maravillosos de una buena espiga, para dar al fin de la cosecha un rendimiento hasta del 100. Dios puede cambiar la cizaña en trigo en el corazón humano. Y cada uno de nosotros lo pudimos experimentar, lo podremos experimentar. Hacemos la bajada espiritual, vamos promediando ya la charla. Yo los quiero invitar en el próximo rato de oración a ponernos de frente a la cizaña que existe en el corazón de nosotros. Ponernos de frente al mal, a una realidad que no nos hace bien escaparnos, no nos hace bien ignorarla y no nos hace bien tampoco abrumarnos. Y acá quiero empezar. Pongámonos de frente a la realidad del pecado. Enfrentemos esto que es real y es concreto en nuestra vida, en nuestra propia historia de vida, de ayer, de hoy y de siempre. Enfrentémonos a la realidad del pecado y a las consecuencias que tiene, pero huyendo de varios errores. Primer error, mirar el pecado desde una actitud de encierro, una mirada centrada en mí mismo, donde nunca interviene el mismo Dios, donde no le damos lugar a Jesús. Una mirada culpógena, resentida, que no nos hace salir de nosotros mismos. Y eso no está bien. Ojo que a veces en este error caemos mucho más de lo que nosotros creemos. Digo que caemos mucho más porque sin quererlo, incluso cuando nos reconciliamos, incluso cuando pedimos perdón en el sacramento maravilloso de la reconciliación, de la penitencia, cuando nos confesamos, miremos bien si nos perdonamos tan fácilmente. O habiendo sido perdonados por Dios, guardamos también esa actitud de encierro. Me cuesta perdonarme a mí mismo. Y estoy atrapado en ese error del encierro orgulloso. Segundo, otro error que es escaparnos del pecado. No lo miro, no lo quiero mirar, no lo puedo mirar, no me quiero enfrentar por cobardía,
porque me autoconvenzo que no me hace bien, porque es una actitud antigua, porque todo era pecado, termino cayendo en un relativismo que me lleva a deformar algo maravilloso, que es un tesoro que tengo, que es la voz de mi conciencia. Destruida la voz de mi conciencia, deformada la voz de mi conciencia, desviada mi conciencia, termino también desviando a otros, evidentemente, porque no estoy solo en el mundo. Segundo error. Tercero, enojarnos. Y acá están los personajes, las actitudes de los peores también, graficadas. Lo que nos llevará a tener, ¿no?, esta actitud. Me enojo porque caigo. Me enojo y me domina el enojo también de mí mismo. Y entonces, porque tropiezo una y otra vez en lo mismo, termino cada vez más generando algo que me autodestruye también. No miro bien el pecado. ¿Por qué? Porque me falta la auténtica postura. Mirarlo de frente con el Señor, aún en medio de la cizaña sembrada en mi corazón. Mirarlo al Señor y descubrirme pecador. Animarme a decir, como lo vimos una y otra vez en los personajes de la Biblia, cuando se reconocen a sí mismos, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Soy pecador. Cuando Pedro se encuentra con Jesús a orillas del lago, apártate de mí, porque soy un pecador. De frente al Señor. Soy pecador, pero perdonado. Soy pecador redimido por Cristo. Soy pecador llamado una y mil veces al perdón. Lo más maravilloso. Soy buscado por Cristo, buen pastor, que deja la 99 y busca la perdida. Soy abrazado como el Padre, que sale al encuentro de su Hijo harapiento. Soy salvado, invitado al banquete de la reconciliación y desde ahí a un banquete de manjares suculentos, la Eucaristía. Y acá entramos entonces en otro punto, tercero o cuarto, para el próximo rato de oración. En el versículo 28, ese enemigo indeterminado, ese enemigo que después Jesús le pone un nombre, nosotros lo identificamos hacia afuera con el demonio, el mal espíritu, y hacia adentro con esos movimientos buenos y malos que existen en nuestro corazón y que son necesarios que los identifiquemos, que los reconozcamos y que le pongamos nombre. Nuestra vida, en nuestro campo, hay trigo y cizaña. El enemigo, si nos ve adormecidos, durmiendo, entra. Nuestra vida está tironeada por el mal espíritu también, que quiere combatir contra ese buen espíritu, que nos guía hacia lo bueno, ¿no?, que nos invita a llevar adelante la misión, la voluntad de Dios. En nuestro corazón encontramos por eso esos movimientos que son buenos detectarlos, de consuelo o desconsuelo. Mientras unos nos llevan a pensar, a desear, a sentir bien, los otros también nos llevan a lo contrario. Mientras unos nos dejan llenos de paz, de serenidad, de alegría, nos empujan a realizar lo bueno. Los movimientos del corazón, sugeridos directa o indirectamente por el enemigo de la parábola, nos terminan dejando perturbados, tristes, desalentados, encerrados, enojados. Aprender a descubrir al buen y al mal espíritu. Aprender a
conocer, a detectar, a identificar los movimientos de nuestro corazón, buenos y malos. Y terminamos con la mirada maravillosa del dueño, es decir, de nuestro Padre Dios, su actitud. ¿Cómo comprender la paciencia de Dios? Partimos de ese protagonista que les decía al principio, el tiempo de Dios, el tiempo del hombre, los tiempos de los hombres y los tiempos de Dios. En una palabra, en una misteriosa, maravillosa palabra divina, que es la paciencia. La paciencia de Dios, la paciencia que Dios tiene para con nosotros y que muchas veces en nosotros y en los otros las mal identificamos. Entendemos que son a veces silencios divinos que no aceptamos, ocultamientos de Dios que nos hacen sufrir, indiferencias de nuestro Padre del cielo que no las puedo entender, son inexplicables para mí. ¿Cuántas veces entendemos mal esa paciencia de Dios en los otros y en nuestro propio campo? Para entender entonces esta parábola, para conocer la paciencia amorosa del dueño de campo, nada mejor que mirar el corazón de Jesús. El que narró esta parábola hoy, también esta tarde para nosotros. El único grano de trigo que es absolutamente puro. No me refiero a la Virgen. María es pura por su Hijo Jesús. Fíjense, Cristo, trigo puro, sin mezcla de cizaña alguna, sin embargo, fue sembrado en la tierra aceptando los tiempos de su Padre Dios. La semilla cayó en tierra, murió. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, da mucho fruto. Jesús fue sembrado en la tierra de nuestro mundo. Cayó como grano muerto. Pero terminó el primer día de la semana, la mañana de la Pascua, siendo trigo florecido. Su triunfo definitivo. Y algo más. Trigo florecido y pan de vida para el mundo. Pan de vida para nosotros. Miremoslo a Cristo. Recemos con Cristo este texto maravilloso, esta parábola de la cizaña. Tomen la parábola con el resumen que le está llegando ahora, se los van a dar. Al final tienen las propuestas de oración. Al que le sirva, ayúdese de estas propuestas, que son 3. Lo primero es pedirle al Señor estas 3 gracias para la oración. Primera, que podamos asombrarnos y dejarnos atrapar por el amor y la paciencia de Dios, que es Padre misericordioso. Y que pueda ver cómo Él se acerca a mí para mostrarme la cizaña que hay en mi corazón, el pecado que hay. Primera gracia, mirar el pecado con la mirada de Jesús y del Padre misericordioso. Segundo, poder llegar al fondo de mi corazón para detectar las fuerzas del enemigo, del mal espíritu y mis propias cizañas, aquellos pecados que hoy están
siendo sembrados porque estoy adormecido, porque me dormí, y que asfixian la buena semilla, o no están permitiendo que den el fruto que deben dar. Y la tercera de las gracias, que si no nos mueva al verdadero arrepentimiento, confiado, sincero, abierto, que nos lleve a ese cambio, ese deseo profundo de que Jesús transforme la cizaña que hay en mí en semillas buenas, para que crezca el buen trigo, para que ese trigo rinda el 100%. Bien, entonces, o guiarnos con estas propuestas, siempre tomándolas como gracias para que el Señor nos deje y podernos a lo mejor detener en una de las tres, no tener por qué ver todas, o después también la otra propuesta es ir guiándonos directamente con la parábola o ir leyendo la guía para la oración, el texto que tienen ustedes, que les llega al grupo a través del correo, o lo tienen también en la página. Bien, aprovechemos este rato, va a estar cortado en un momento por la misa, pero pueden hacerlo a lo mejor el ejercicio después de la Eucaristía, o aquellos que prefieren hacerlo todo continuo, y nos encontramos a las 17 para los que quieran en la celebración de la misa, y si no después a las 20 para participar de la hora santa. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.